Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a tratar el tema que los manuales, sagrados manuales de AVI nos señalan como gestión. Es muy importante conocer este sistema y poder manejar la operatividad del programa, que para ser honesto es muy similar al Windows. En gestión, en la parte operacional de cómo podemos navegar, copiar y pegar o explorar con respecto al programa, tiene una base Windows, es idéntica. Lo que yo recomiendo en todo caso, que cualquier tipo de copiado de archivo, traslado de archivo, interferencia de datos que hagamos, en lugar de hacerlo, por ejemplo, desde mi PC o desde el explorador de Windows, lo hagamos directamente desde AVI. Caso concreto, tenemos un archivo fílmico en determinada carpeta y queremos cambiarla a otro bin o queremos borrar el archivo, yo recomiendo que ese archivo sea tratado con AVI abierto y operar de la misma forma, pero dentro del programa, ya sea copiar, pegar, cortar y pegar, trasladar datos. Hay un símbolo que vamos a ver muy seguido, que es el de exclamación, acá lo vemos, que es un símbolo que usa el programa para decirnos, por ejemplo, que esa captura, por dar un caso concreto, no existe más. Que el programa está notando una anomalía en determinada operación. En todo caso, siempre nos está avisando la palabra error bajo algún aspecto. Por ejemplo, podemos hacer guiones gráficos de izquierda a derecha, acomodarlos de arriba hacia abajo en forma de naipes y estamos gestando un guión gráfico que podemos enlazar y enviar a la línea de tiempo. Tenemos distintas vistas para poder apreciar los documentos. Podemos ver miniaturas de las figuras que representan el fílmico, que AVI llama Picon. Podemos trabajar con esos Picons para poder identificar cada material que tenemos en el estante. Deberíamos acostumbrarnos a crear carpetas como para trabajar más organizados y que en cada estante podamos poner los objetos de algún modo clasificados para la hora de gestar alguna edición compleja, encontremos estos elementos de una forma práctica. Dado el caso en el que saquemos una instantánea, una foto en la línea de tiempo, podemos encontrarla, obviamente, en el estante señalado, pero si queremos buscarla desde otro programa, por ejemplo el Photoshop, vamos a Archivo, Abrir, Mis documentos, AVI, abrimos la carpeta Data, veremos que hay una carpeta llamada Media, abrimos Media y ahí vamos a descubrir toda una serie de estantes, de bin, de carpetas, que si ponemos en forma miniatura, vamos a apreciar en forma rápida dónde tenemos ese congelado, dónde tenemos esa fotografía. Por ejemplo, en 3D Studio Max lo podemos utilizar como guía para poder agregar algún tipo de aplique o animación. Es muy importante, y esto sí tiene que ver con el tema gestión, concretamente, en muchos casos podemos ir a abrir proyecto o a proyectos recientes. Si lo tenemos presente en esa instancia, podemos abrir determinado proyecto, copiar toda una serie de temporales y trasladarlos al proyecto presente. O podemos tomar algún estante que nos interese, por ejemplo, con efectos, y poderlo copiar. Volvemos al proyecto en el que estamos trabajando y podemos pegarlo en el estante y tendremos una nueva carpeta para poder contar con ella.
Es un modo de navegar de un proyecto a otro, copiar y pegar, o cortar y pegar, y de ese modo estamos gestionando todo lo que sea transferencia de datos de un proyecto a otro. Es muy importante y es muy útil. En muchos casos tenemos que trabajar en varios proyectos, entonces lo que podemos hacer es navegar de un proyecto a otro y tomar los elementos que necesitemos. Podemos guardar el proyecto a modo de plantilla para que nos sirva para un próximo trabajo. Y también podemos hacer obviamente una copia de seguridad en el caso que lo deseemos. En gestión es muy puntual saber que AVI nunca nos va a dejar sin proyecto o jamás se nos va a borrar ese proyecto, así sea por cualquier tipo de anomalía que se efectúe voluntaria o involuntariamente, como por ejemplo un error o un corte de luz. Vamos a ver que cuando abrimos el programa nuevamente nos va a avisar que tenemos una nueva secuencia, que debemos darle OK, y de ese modo vamos a recuperar todo el trabajo hasta la instancia en que habíamos quedado. Esencial para nuestro trabajo, ¿no? Podemos hacer marcas en el timeline, marcas que no son de ningún modo operativas, sino que son prácticas y son para uso personal. Esas marcas que podemos hacer en el timeline, y ahí vemos el símbolo de la marca, podemos hacer determinados avisos para saber que a partir de ahí va determinado efecto. Podemos agregar algún tipo de texto a cada marca para recordarnos o avisarle al operador que también trabaja fuera de línea con nosotros determinado dato. Y podemos tomar la lista de marcas, donde ahí sí tendremos todas las marcas que hicimos con sus detalles y que además, si queremos o nos molesta, podemos borrarlas para hacer marcas nuevas. A la hora de exportar, si queremos, por ejemplo, exportarlo a modo de AVI, podemos hacer un AVI del siguiente modo. Si deseamos hacer algún archivo para Internet, podemos comprimirlo con Quake. Tratamos siempre de darle la máxima calidad y de ese modo podemos exportar un AVI comprimido para poder ponerlo, por ejemplo, en Internet y que tenga un peso estimable. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de reproducción alternada. La reproducción alternada, también llamada reproducción JKL, se utiliza en muchos programas. Adobe Premiere también, obviamente, trabaja de ese modo. Podemos manejarnos con el teclado y sabemos que con L vamos a ir hacia adelante, con J vamos a ir hacia atrás y K es la pausa o la barra espaciadora. Tenemos distintas velocidades en los dos sentidos y es muy práctico porque a la hora de editar nos podemos manejar con JKL, con esta reproducción alternada, o con las flechas que tenemos en el teclado para poder indicarle más velocidad. En AVI, en muchos casos, trabajamos con una edición de 3 puntos, que significa poder marcar en el monitor fuente la marca de entrada y la marca de salida de ese temporal, y en el timeline marcarle una marca de entrada. Y también podemos marcarle una marca de salida. En ese caso, una vez que tenemos las marcas establecidas, tocamos la flecha de inserción y vemos cómo ese segmento se sobreescribe sobre el material que teníamos en el timeline. Obviamente que este es un ejemplo de cómo podemos utilizar la edición con estilo sobreescritura. Y por último, vamos a hacer un poco referencia a la edición de alta complejidad. Vamos a manejar el editor 2D bajo CPU, muy práctico y es muy útil a la hora de editar.
en AVI tiene muchas utilidades. Puede ser una transición, puede ser un efecto, puede ser una herramienta de posición para ubicar determinado elemento. En ciertos casos podemos trabajar, en el caso que sea un efecto dado, con distintas claves que podemos marcar en la línea de tiempo dentro de lo que es el efecto, y marcando esos keyframes vamos a indicarle determinada animación. O podemos trabajar sin utilizar esos key para indicarle al efecto que no debe tener ningún tipo de movimiento y que debe quedarse como lo ubicamos nosotros, que puede ser posición, tamaño, corte, suavidad. Muy útil a la hora de ubicar un logotipo. Es efectivo a la hora de utilizarlo como una transición. Y por supuesto es muy útil a la hora de trabajar con pantallas múltiples. Y para terminar, el tema gestión, debemos saber que tenemos que ser conscientes en qué instante estamos trabajando para saber dónde va a ir destinado todos los objetos, todo el material que estemos tratando. Como por ejemplo, si importamos un medio. Otro ejemplo podría ser si hacemos un título. Seguramente va a estar guardado en el estante en el que justamente estamos indicando en el momento actual de edición. Es muy importante esto porque es un modo de trabajar de algún modo organizado y no marearnos a la hora de buscar determinados elementos. Por eso insisto en el tema de clasificar todos los bins, cada carpeta tenga su nombre, que cada elemento vaya en la carpeta correspondiente. Obviamente, AVI tiene una forma de explorar, tiene su propio explorador. Podemos buscar ese archivo desde panel de control, encontrar, y ahí podemos nombrar, poner los datos que tenemos acerca de ese elemento, y el buscador va a indicarnos su origen, su lugar y dónde encontrarlo. Si queremos tener datos acerca de un archivo determinado, podemos, en el caso que lo tengamos localizado, con mouse, botón derecho, vamos a propiedades y vemos donde ahí tenemos todos los datos acerca de ese elemento, origen, entre otras cosas, y podemos de algún modo saber todos los detalles acerca de ese objeto. Bueno, y para cerrar este capítulo me gustaría establecer un puente entre nosotros y podernos comunicar de algún modo. Podemos enviarnos enlaces o material fílmico para poder aprender unos de otros, ya que esto es muy gratificante y que podemos desarrollarlo y expandirlo cuanto podamos. Estaría piola que tengamos un feedback, que haya un diálogo entre nosotros y podamos saber, por lo menos de este lado, qué tipo de inquietudes tenemos. Y todo eso. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, amigo. Colega.